En el Islam, Allah nos ha guiado en varias formas. De hecho, cada versículo del Sagrado Corán se conoce como aya. Aya literalmente significa signo. Y los signos que Allah dice existen para guiarnos hacia Él. Y Allah en su misericordia nos ha dado miles sobre miles de signos que nos guían hacia Él, que nos guían hacia su profeta, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos indican la veracidad del Sagrado Corán. Y entre los muchos signos que existen, tenemos también los signos referentes a las profecías acerca del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los textos anteriores. Y específicamente, en el caso de hoy, vamos a estar hablando sobre las profecías que existen en la Biblia acerca de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obviamente, es un tema sensible porque en este caso estamos hablando de un libro, de un pueblo que también tiene sus propios seguidores. Entonces, por ejemplo, si hablamos de ese tema con personas que especialmente siendo ellos judíos o cristianos, es muy importante pues abarcar este tema con compasión, con sensibilidad, ¿no? Y sin afán de perjudicar a nadie, de herir los sentimientos de ninguna persona. Nosotros, cada vez que estudiamos e investigamos los signos de Allah o las profecías, o cuando nosotros leemos los textos anteriores, siempre debería de ser con el afán de conocer la verdad, ¿no? No con el afán de únicamente pues ganar en un debate con otra persona. Entonces, principalmente estos estudios son para nosotros mismos. Como Allah dice en el Sagrado Corán, los signos de Allah, los ayat de Allah, aumentan a los creyentes en su fe. Entonces, al investigar estos signos y al conocer estas profecías, esto debería de aumentar nuestra fe y nuestra certeza en el Islam. No es únicamente para poder agarrar algunos argumentos y ir y tratar de debatir con algún cristiano o judío. Claro, en algún momento debido, con la debida compasión, si estamos en una conversación, podemos mencionar estas profecías también, intentando ayudar a esta persona a también llegar a entender estas verdades. Pero una cosa es que tenemos que siempre tener en cuenta que las profecías siempre son susceptibles de diversas interpretaciones textuales antes de su cumplimiento. Entonces hay miles de ejemplos de eso, que los profetas pues a veces decían o profesaban o fueron revelados ciertas profecías. Algunas personas pensaban que serían cumplidas de alguna forma, otras personas pensaban que serían cumplidas de otra forma, pero al final, cuando Dios cumple con su palabra y manifiesta lo que es el cumplimiento de la profecía de alguna forma concreta, ya sea literal o metafóricamente, a veces estas mismas profecías se vuelven en obstáculos para las personas que no están dispuestas a abandonar sus interpretaciones anteriores al ver, pues, la mano de Allah ya obrando, ¿no? Y mostrando la interpretación correcta. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en un lugar comenta sobre el propósito de las profecías y dice que todas las profecías que se mencionan en los libros de Allah tienen un aspecto de prueba. Si Él hubiera querido, podría haber revelado profecías tan abiertas y claras que los cuellos de todos los pueblos se inclinarían en obediencia a ellas y no quedaría ni un solo incrédulo sobre la tierra. Pero Él no quiso revelar las profecías con tanta franqueza y claridad, porque Él ha decidido desde tiempos inmemoriales que las profecías contengan una prueba en su interior, para que los entendidos y los verdaderos buscadores de la verdad puedan comprenderlas. Y aquellos cuyos corazones contienen engreimiento, orgullo, precipitación, y solo se inclinan hacia la forma literal y externa, pueden verse privados de aceptarlas.
Entonces, junto con las profecías siempre hay un aspecto de prueba. Las profecías, como Allah dice, son para los creyentes, son para las personas que tienen la capacidad de ver y entender los signos de Allah y las bendiciones de Allah. No solo las personas que tal vez pueden analizar un texto y llegar a una interpretación tal vez literal o externa de lo que es la profecía. Si Allah quiere, pues puede cumplir alguna profecía en múltiples formas. El trabajo de un creyente verdadero es analizar la profecía, ver si el cumplimiento concuerda de alguna forma con la profecía y luego aceptarlo. No insistir en una interpretación literal o tal vez metafórica que no sea aprobada por Allah prácticamente. En el inicio de ese programa hemos escuchado la recitación de algunos versículos de Surah Al-A'raf, donde Allah menciona que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está mencionado en la Torah y en los evangelios, el Injil. Pues la Torah se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia hoy en día está dividido en 2 diferentes libros, 2 compilaciones de diferentes libros más bien, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Torah se refiere a los primeros 5 libros de esta compilación del Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a estar viendo una de estas profecías, que es una de las profecías más famosas acerca de la llegada de un profeta como Moisés. Entonces, especialmente, bueno, viviendo en una sociedad aquí en Puerto Rico, a veces, pues, hablamos con cristianos. Entonces, si vamos a memorizar o conocer una sola profecía del Antiguo Testamento que habla sobre el profeta Muhammad, debería de ser esta profecía. Y la profecía se encuentra en el libro de Deuteronomio 18, empieza en versículo 15 y termina con versículo 22. Entonces, aquí, pues con versículo 18, Dios dice al profeta Moisés que un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, en estas palabras, Dios está diciendo básicamente que un profeta como Moisés, Dios va a enviar después de él, entre los hermanos de los israelitas. Entonces, acerca de este profeta, tenemos varios otros puntos que también vamos a conocer, ¿no? Los puntos de esta profecía. Pero es importante primeramente saber qué dice el Sagrado Corán sobre ese profeta como Moisés, si se cumplió esa profecía o no. Entonces, acerca de eso, el Sagrado Corán es bien claro. Primeramente, pues hace referencia a esta profecía. En capítulo 46, Allah dice, diles, decidme, si esto procede de Allah y no creéis en ello, y un testigo de entre los hijos de Israel da testimonio de la aparición de uno como él. Y creyó. Pero vosotros sois demasiado orgullosos, ¿qué será de vosotros? Entonces aquí Allah dice, o hace referencia a esa profecía en el Antiguo Testamento, y dice que un testigo, es decir, un profeta, el profeta Moisés, de entre los hijos de Israel, da testimonio de la aparición de uno como él, un profeta como él. Entonces, el Corán hace referencia a esa profecía en el libro de Deuteronomio. Esto, pues, debería de señalarnos la importancia de esa profecía, también para nosotros y para los hijos de Israel.
Entonces también en otros versículos Allah dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es como el profeta enviado a Faraón. Pues hace aún más explícito allá que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es como el profeta Moisés. Entonces, en este caso tenemos el Sagrado Corán haciendo la proclamación que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el profeta que fue destinado a aparecer, el profeta como Moisés. Obviamente no hemos entrado en las evidencias todavía, solo estamos viendo qué dice el libro, qué proclama. A veces, antes de entrar en las evidencias, es importante pues también tomar en cuenta el otro lado de ese argumento. Muchas veces los cristianos dicen que esta profecía se refiere a Jesús, que no se refiere a otra persona, sino que se refiere al Mesías Jesús, hijo de María. Sin embargo, debemos de analizar si en algún lado del Nuevo Testamento, o si en las palabras de Jesús, o si en las palabras de sus seguidores más cercanos, ellos creían o proclamaban que Jesús era el cumplimiento de esa profecía o no. Entonces, antes de atribuir una declaración a una persona o a un libro, a un grupo de personas, debemos de ver si sus textos están diciendo esto o no. Si el texto no apoya la proclamación, no tenemos derecho a atribuir pues el cumplimiento de una profecía hacia una persona. Si la misma persona dice que no es acerca de mí, ¿cómo podemos decir que es acerca de él? Entonces, en este caso, sí es Jesús el profeta como Moisés. Entonces, tenemos varias referencias en el Nuevo Testamento que hacen el hecho claro que Jesús pues no era el cumplimiento de esa profecía. Existen muchas profecías sobre él, claro, en el Antiguo Testamento, acerca de la llegada del Mesías, del Cristo, pero hay otras profecías acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta. Primero vamos a ver el testimonio de Juan. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces, en este pasaje, los judíos estaban esperando 3 personas. Elías, el Cristo y el profeta. Entonces, acerca de Elías, la primera persona de estas 3 y su cumplimiento, ¿qué dice la Biblia? Entonces, primeramente, en el libro de Reyes, dice que mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, los judíos creían que Elías fue llevado físicamente a los cielos. Luego en el libro de Malaquías, capítulo 4, dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí también una profecía acerca del regreso de Elías, que los judíos interpretaban de forma literal. Ellos estaban esperando la llegada física de Elías desde los cielos, antes de la llegada del Mesías. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Jesús dio en el libro de Mateo, capítulo 11, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Entonces aquí Jesús claramente está declarando que la profecía de Elías fue cumplida de forma metafórica, obviamente, no literalmente, sino que de forma metafórica a través de Juan. Entonces, Elías ya llegó. La segunda persona, ¿quién es? El Cristo.
¿Quién es el Cristo? Según también los cristianos, aquí no hay debate. Todos dicen que el Cristo es Jesús, hijo de María. Pero con esto hace falta la llegada de la tercera persona, el profeta. El profeta que no es el Cristo, que no es Elías. Entonces, ¿quién es el profeta? Esto es una referencia hacia el profeta en Deuteronomio, el profeta como Moisés, que no es el Mesías. Y también, según Lucas, pues el libro de Lucas, o el compañero, más bien, pues el autor de Lucas, Jesús no es este profeta. Jesús no es el profeta mencionado aquí. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 3, este libro, el libro de Hechos, también es escrito por el autor del Evangelio de Lucas, pues dicen que él es el mismo autor. Sin embargo, lo que él dice es que Jesús no puede regresar en ninguna forma, ni literal ni metafóricamente, hasta que no venga el profeta. Entonces también según él, el profeta todavía tiene que venir. Entonces dice en el libro de Hechos capítulo 3, y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, aquí dice que el cielo debe recibir Jesús hasta el día de la restauración de todas las cosas. ¿La restauración de cuál cosas? En el versículo 22 dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo, de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Entonces aquí claramente en la mente de ese seguidor de Jesús, el autor de Lucas, del libro de Hechos, Jesús no puede regresar, porque estas profecías acerca de la llegada del profeta de Deuteronomio y también confirmados por todos los demás profetas, todavía no se ha cumplido. Entonces también, si vemos en el Sagrado Corán, Allah en capítulo 4, versículo 170, dice que el profeta ha llegado. El profeta se refiere al profeta Muhammad. Dice, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqq min rabbikum fa aminu khayran lakum. Dice que, oh humanos, el mensajero. Es interesante aquí, dice que el mensajero, el profeta, ha venido a vosotros con la verdad de vuestro Señor. Creed, pues, será mejor para vosotros. Entonces, aquí también claramente Jesús nunca dijo que él era el profeta. Las personas, los judíos en el tiempo de Jesús estaban esperando otro profeta que no sea el Mesías. Y luego también sus compañeros tenían esa idea que hay otro profeta por venir después de Jesús. Leyendo estas profecías, tenemos que también tener en cuenta que no somos las primeras personas que han llegado a estas interpretaciones. En el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivían judíos, cristianos, entonces ellos también conocieron sus libros, conocieron estas profecías, entonces ellos llegaron a aceptar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en parte debido a estas profecías. En capítulo 26, Allah dice, pues no es un signo para ellos que los más doctos de entre los hijos de Israel lo conozcan. Es decir, los estudiosos, los rabinos, los padres, entre los hijos de Israel, ellos reconocen el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debido a estas profecías. Entonces, no solo tenemos el testimonio del Sagrado Corán como un libro histórico, lo más confiable también, sino que también en otros libros de historia
hace referencia específicas a estas personas y cómo llegaron a aceptar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El más destacado de entre los judíos conversos era un rabino, el rabino principal de los judíos de Medina. Hoy en día también, entre los rabinos, ellos tienen una jerarquía. Y hay algunos rabinos que son más cultos o más leídos o más capacitados que otros, ¿no? Y los rabinos a veces dan referencia a otros rabinos, ¿no? Cuando ellos tienen o quieren dar alguna interpretación. Entonces, en la misma forma, en la vida o durante la vida, la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el rabino principal de los judíos de Medina, su nombre era Abdullah bin Salam. Entonces, él conocía o sabía de estas profecías y estaba esperando la llegada de un profeta, el profeta en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, él en una ocasión declaró: cuando oí hablar del apóstol, supe por su descripción, su nombre y el momento en que apareció, que era él que estábamos esperando, y me alegré mucho por ello. Su familia también aceptó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam junto con él. Sin embargo, desafortunadamente, cuando declaró su fe en el santo profeta ante su tribu de los judíos, ellos rechazaron a él. Otro rabino que se convirtió basándose en las profecías judías y en la observación del santo profeta fue Muhayraq. Ese rabino, luego musulmán, murió mártir en la batalla de Uhud, la segunda batalla entre los musulmanes y los mequíes. Otros judíos prominentes, como Huyay bin Akhtab y Abu Yasser, ambos rabinos y jefes de sus tribus, reconocieron la veracidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero se negaron a aceptarlo. Entonces esto también debido a la presión social y otras razones. Y entre los cristianos encontramos lo mismo. Los más estudiosos entre ellos llegaron a aceptar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre los cristianos se cuenta que Waraka bin Nawfal, el erudito cristiano primo de Khadija, la esposa del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo aceptó como el profeta esperado mencionado en el Antiguo Testamento. Otro converso fue Najashi, el rey del reino cristiano de Aksum, que se extendía desde el noreste de África hasta el sur de Arabia. Cuando el emisario del santo profeta recitó ante él el Corán, se cuenta que él y sus obispos lloraron hasta que se les mojaron las barbas. Luego él declaró: esto y lo que trajo Jesús han salido del mismo nicho o de la misma fuente. Entonces así un rey llegó a aceptar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heraclio, el rey del Imperio Romano, uno de los dos superpoderes del mundo en ese tiempo, también expresó su creencia en él cuando se enteró de su vida y enseñanzas por una delegación de mequíes que llegaron a visitar a él. Después de preguntarles sobre el profeta, dijo: si lo que han dicho es cierto, muy pronto ocupará este lugar bajo mis pies. Y yo sabía por las escrituras que iba a aparecer, pero no sabía que sería de entre ustedes, es decir, de entre los no judíos. Y si pudiera alcanzarlo definitivamente, iría inmediatamente a su encuentro, y si estuviera con él, ciertamente le lavaría los pies. Sin embargo, más tarde se negó a aceptarlo cuando vio que su pueblo estaba dispuesto a expulsarlo por ello. Entonces otro rey también llegó a aceptar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una delegación cristiana del área de Najran vino una vez a visitar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la ciudad de Medina. Al final, cuando llegó el momento de someter el asunto de las diferencias entre ellos a Allah y buscar sus signos para apoyar a los veraces y maldecir a los mentirosos, el líder de la delegación cristiana dijo a su gente: oh cristianos, sabéis que Muhammad es un profeta enviado por Dios y que ha traído una declaración decisiva sobre la naturaleza de su maestro, Jesús. Ustedes saben también que nunca un pueblo ha invocado una maldición sobre un profeta y ha visto vivir a sus ancianos
y crecer a sus jóvenes. Si hacen eso, ustedes serán ciertamente exterminados. Así pues, ellos abandonaron la ciudad de Medina, adhiriéndose a su propia religión. Entonces, hay muchos ejemplos de judíos, cristianos, personas que realmente conocían los textos, llegando a aceptar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debido al cumplimiento de las profecías y los signos. Sin embargo, pues con esa introducción quiero entrar un poco en los puntos de la profecía para que tengamos más claridad sobre cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumple con estos puntos. Entonces, ¿qué dice la profecía? Es una profecía larga, hay como 7, 8, 9 puntos allá, pero rápidamente vamos a tratar de pasar por todos ellos. La profecía comienza con un profeta como tú levantaré. Entonces, el primer punto es una similitud, o muchas similitudes más bien, entre el profeta Muhammad, o el profeta por venir, y el profeta Moisés. Cuando analizamos las similitudes entre los dos profetas, llegamos a entender que hay docenas de similitudes entre los dos, que no se puede, pues no existen estas similitudes entre otros profetas y Moisés. Por ejemplo, y muchas veces pues hay que hacer un contraste con Jesús, ¿no? Porque muchos piensan que esta profecía es acerca de él. Pues comenzando desde sus nacimientos, los dos tuvieron nacimientos normales. Y Jesús obviamente no, pues según los cristianos también. Los dos fueron enviados a pueblos salvajes. En el tiempo de Moisés, los judíos pues ya habían vivido bajo la esclavitud para muchas generaciones. Y los árabes también, antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tenían ninguna civilización. Los dos fueron enviados a pueblos divididos en tribus. Pues también en el tiempo de Moisés existían tribus. Los árabes también fueron divididos así. Los dos fueron obligados a emigrarse de sus tierras debido a la persecución. Los dos fueron perseguidos por un desierto por sus enemigos. Los dos participaron en guerras y batallas. Los enemigos de los dos fueron destruidos en sus propias vidas y salvaron sus pueblos de su tiranía. Pues en el caso de Moisés, pues el relato famoso de Faraón, y en el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el caso de todos sus enemigos que vivían en la península arábiga. Los dos recibieron una nueva ley, pues abrogando la ley anterior. En el caso de Moisés, la revelación de la Torá abrogó la ley de Noé. Y en el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la revelación del Sagrado Corán abrogó pues todas las leyes anteriores, incluso la de la Torá. Los dos fueron aceptados como líderes políticos, también de sus pueblos, no solo como un profeta, sino que el líder político. Los seguidores de los dos fueron otorgados poder en el mundo durante y después de sus vidas. Los dos fueron totalmente seres humanos sin divinidad. Esto también es un punto importante. Los dos crecieron lejos de sus madres, pues Moisés creció en la casa de Faraón y el profeta Muhammad creció lejos de la Meca con su enfermera Halima. Y los dos fueron enterrados fuera de su lugar de nacimiento. Pues Moisés fue enterrado en un lugar fuera de donde nació, y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació en la Meca, pero fue enterrado en la ciudad de Medina. Entonces, estos son algunos puntos que demuestran las similitudes entre los dos profetas. Otro punto, que este profeta va a venir de entre sus hermanos. Entonces, estas palabras fueron dirigidas a los israelitas. Y en este caso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los árabes en general eran descendientes de Ismael. Pues los que saben la historia, pues el profeta Abraham pues tuvo los dos, Ismael y los de los israelitas, ¿no? Isaac. Y por lo tanto, los ismaelitas o los descendientes de los ismaelitas son los hermanos de los israelitas. Así, de entre sus hermanos se hace referencia
a que el profeta que va a venir, pues va a aparecer entre los hermanos de los israelitas, es decir, los ismaelitas. Y a veces surge la pregunta que quién llama a los ismaelitas los hermanos, ¿no? De los israelitas. Dios mismo en la Biblia llama los ismaelitas los hermanos de los israelitas. En Génesis dice, y él será hombre indómito como asno montes, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Entonces, de todos sus hermanos, ¿quiénes son todos sus hermanos? Pues obviamente el único otro hermano que se menciona y sus descendientes obviamente son pues los de los israelitas. Entonces aquí también Dios dejó estos puntos con nosotros. La Biblia dice que Ismael tuvo 12 hijos que vivieron en Arabia. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los árabes siempre han dicho y rastrean su linaje hacia el profeta Ismael alayhi salam. Entonces esto también se cumplió en esta forma. Otro punto, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué significa eso? Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios dice que, excepto Moisés, nunca habló cara a cara en palabras reveladas, claras, con ningún otro profeta. Siempre a través de sueños, siempre de forma metafórica, siempre a través de visiones, pues revelaba su deseo a diferentes profetas. Luego ellos interpretaban estos sueños y pues llevaban el mensaje de Dios, pero en sus propias palabras a sus pueblos. Aquí también en el libro de Números, Dios dice que oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Mira, esto es otra similitud. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Entonces hay algo especial con la revelación otorgada al profeta Moisés. Entonces debemos de ver que si la revelación otorgada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene algo similar con eso. Entonces, en el caso de Jesús, Jesús no mencionó cualquier revelación que era directamente la palabra de Dios. De hecho, después del sermón de la montaña, el monte, probablemente pues las palabras más famosas o el discurso más famoso de Jesús, él dio, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, en este caso, Jesús decía que sus palabras eran suyas, pero en el caso del Sagrado Corán, Allah en muchos versículos declara que la revelación del Sagrado Corán son las palabras de Allah y no son las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En capítulo 53, versículos 4 a 5, Allah dice: ni tampoco habla por su propio capricho, no es sino una revelación pura, la revelada por Dios. Y en capítulo 75, Allah dice: no muevas tu lengua con esta revelación, oh profeta, para apresurarte a preservarla. En verdad, a nosotros corresponde su recopilación y su recitación. Así pues, cuando te lo recitemos, sigue tú su recitación. Entonces aquí claramente Dios está diciendo que tenemos la revelación que el profeta está recibiendo, y el trabajo del profeta únicamente es seguir la revelación. No es inventar sus propias palabras. Tiene que seguir la revelación, tiene que seguir las palabras. A nosotros corresponde su explicación. Tampoco tuvo la obligación o el permiso para dar su propia explicación. Allah dijo que Él va a proveer la explicación de los versículos. Y mira qué tan distinto es esta forma de revelación de las revelaciones de todos los demás profetas, excepto la revelación otorgada a Moisés.
y Él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, en este caso, el Sagrado Corán, pues en muchos diferentes versículos dice que la revelación del Sagrado Corán es una revelación completa, pero también dice que entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no guardó nada de la revelación divina. Aquí en capítulo 81, versículo 25 dice, y no es tacaño con relación a lo invisible. En capítulo 16, versículo 90 dice, pues te hemos revelado el libro para explicar todo. Entonces, la revelación del Corán explica todas las cosas. Entonces, cuando lo comparamos con los textos anteriores, encontramos que los libros anteriores y los profetas anteriores nunca proclamaban ser los profetas que recibían toda la información o todo el conocimiento por parte de Dios. Siempre decían que hay ciertas cosas que todavía no podemos expresar a nuestros pueblos porque no es el tiempo debido. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 16, Jesús dijo que aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Jesús en sus propias palabras está dando referencia a esta profecía de nuevo. Los puntos son los mismos. Que este profeta que va a venir, pues va a traer las enseñanzas completas y no guardará nada para el futuro. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, en este caso, los enemigos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que atacaron a los musulmanes fueron destruidos. No solo los Quraysh, sino hasta los imperios de los romanos y los persianos también. Los hijos de sus enemigos se volvieron en musulmanes. También esto fue otra manera. Sin embargo, cuando lo comparamos con Jesús, los cristianos dicen que fue crucificado y murió. Durante su vida, no pudo ver, en este caso, la destrucción de sus enemigos. Este punto cumple, o esta parte de la profecía cumple más con la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el último punto, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Entonces, esto es un principio realmente de la Biblia, de que un profeta falso que habla en nombre de Dios, pero no está recibiendo revelación, y lo hace a sabiendas, Dios no dejará a esta persona con una vida larga. El Sagrado Corán también coincide con este principio. Dice en capítulo 5, en capítulo 69, perdón. Y si nos hubiese atribuido falsamente siquiera una afirmación insignificante, ciertamente lo habríamos atrapado por la derecha, y al punto ciertamente le habríamos cortado la vena yugular, y ninguno de vosotros hubiera podido protegerle de nosotros. Entonces, esto también es la promesa de Allah. Sin embargo, en el Sagrado Corán, Allah protegió al profeta, o según el Sagrado Corán, Allah protegió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de hasta muchos atentados contra su vida. Bueno, habían docenas realmente de atentados contra la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él mismo participó en más de una docena de batallas y él siempre era en el lugar más peligroso. Entonces, si realmente era un profeta falso, ¿cómo es que Dios lo protegió de forma milagrosa tantas veces? Entonces no tiene congruencia. Entonces también no murió hasta haber transmitido la totalidad del Sagrado Corán al mundo y no haber establecido la fe del Islam en los corazones de la gente. Entonces aquí también cada profeta tiene que morir. Entonces la cuestión no es de seguir con vida por siempre o morir. Cada profeta va a morir. Aquí lo que Dios está diciendo que un profeta falso
va a morir sin éxito. Va a morir en una forma que demuestre o que va a demostrar su falsedad. Pero en el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah protegió a él de tantos atentados contra su vida. A pesar de participar en tantas guerras, fue protegida, cumplió con su misión, no murió hasta que se terminó la revelación del Sagrado Corán. No murió hasta que el Islam no fue establecida en la tierra de Arabia. No murió hasta que más de 100,000 personas participaron en el último Hajj, ¿no? El peregrinaje donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam participó. Y el último punto para la presentación de hoy es donde la profecía dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, también en esta presentación hemos visto varias profecías cumplidas del Sagrado Corán, profesadas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La compilación, la recompilación y la protección del Sagrado Corán, por ejemplo, una profecía cumplida. La victoria sobre todos los enemigos, la protección física del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contra todos los atentados, la entrada de miles de personas en la religión del Islam. Luego las profecías sobre nuestra época, donde el Corán habla sobre los movimientos a favor de los derechos de la mujer, donde el Sagrado Corán habla sobre el progreso de las ciencias, de los modos del transporte. Todo esto también son profecías cumplidas del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, no solo eso, nadie puede demostrar ni una sola profecía del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no fue cumplida durante su vida. Entonces, desde múltiples maneras, de hecho, esta es una gran profecía de la Biblia que no solo es en el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaban sobre la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesús también dio referencia a esta profecía en el Antiguo Testamento. En el libro de Hechos también los compañeros de Jesús sabían de esa profecía y estaban esperando la llegada de ese profeta. Entonces esto es una profecía extremadamente importante que ha existido pues desde el inicio, podemos decir, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de hoy. Y esto es un gran signo de la veracidad del Islam, del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es una profecía que siempre debemos de tener en la mano cuando viene la ocasión para hablar con alguien que conoce la Biblia. Y es bien fácil memorizar la referencia principal, Deuteronomio 18:18, ¿no? Pues hay un solo número que hay que memorizar. Allá mismo se encuentra pues todos los pasajes, ¿no?